Padres del Instituto Valle y Ordóñez, Liceo 36, se reunirán esta tarde en la explanada del liceo ante la decisión del CODICEN de reducir los grupos de bachillerato. Estudiantes rechazan la medida y hoy plantean alcanzar un acuerdo para llevar una contrapropuesta a las autoridades de la educación. La directora general de secundaria, Jennifer Cherro, aclaró que no hay recortes, sino redistribución de grupos de acuerdo a la matrícula. FENAPE, Sindicato de Docentes, mantuvo esta mañana una mesa de negociación con autoridades en el Ministerio de Trabajo, discrepó con los cambios y se llevó una propuesta para estudiar. El lunes se volverán a reunir por este tema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición en mediodía con 26 grados a esta hora en Capital. Una jornada bien calurosa. Les decimos que el viento está soplando del sector noroeste con una intensidad de 10 a 30 kilómetros en la hora y rachas de hasta 50 kilómetros. La máxima de hoy prevista por meteorología es de 30 grados. Y ya con esta hermosa imagen de Montevideo vamos a decirles que con datos del Centro de Gestión de Movilidad estará cortada la circulación entre Charrúa y Eduardo Acevedo y Jackson. El corte será total hasta las 4 de la tarde. Asunción desde Minas hasta Magallanes, también hasta las 5 de la tarde estará cortada la circulación. Y Luis Alberto Zurraco entre Comandante Braga y José Hernández hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. @IMTránsito, @MBE Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación de manera instantánea. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Les contamos que para el exdirector de la Secretaría Antilavados, Daniel Espinosa, ha habido un retroceso en este gobierno y falta de voluntad política para perseguir el lavado de activos, un delito con fuerte vínculo en el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. Para Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP, Uruguay está en una zona de riesgo porque el crimen organizado crece en el mundo y se mete en las estructuras institucionales y también políticas. El caso Marcet es una señal, pero no la única, que esta realidad está en Uruguay, apuntan los especialistas. Pasamos de no tener ningún caso en el 2005 a tener 30 y pico casos en el 2009, 50 condenas en el 2019. Y lo que vemos ahora es que hay un retroceso. El gobierno hace 2 años, 1 año y medio, planteó un programa multidisciplinario de 15 medidas contra el crimen organizado. Entre esas 15 medidas no había ninguna que apuntara al lavado de activos. Este gobierno no le ha dado la prioridad que nosotros entendemos que le tiene que dar. Creo que el problema grande que tiene Uruguay es la falta de voluntad política y la falta de coordinación entre las instituciones clave del sistema. Para Espinosa no se han tomado medidas necesarias surgidas de la Evaluación Nacional de Riesgos. Este gobierno lo que hizo fue sacar al prosecretario de la presidencia de esa comisión, y con lo que le rebajó el nivel político, y fue como un mensaje no a favor de combatir el lavado, sino que de aflojamiento. ¿Estamos en zona de riesgo? Sí, porque el crimen organizado en todo el mundo crece. Y cuando crece se mete en las estructuras políticas e institucionales y nos parece que eso no lo podemos permitir. El caso Marcet fue una señal, ¿no? Es una señal. Hoy Ricardo Gil Iribarne, Daniel Espinosa y Gabriel Tenenbaum, autores de Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay, presentarán el libro en la Facultad de Ciencias Sociales a las 19 horas. Yendo a temas políticos y de campaña electoral, con novedades, está nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, ¿cómo estás? Sí, Pilar, muy buenos días para todos. Nos encontramos en la Corte Electoral porque hace minutos comenzó a desarrollarse una reunión entre los jefes de campaña de Yamandú Orsi y de Álvaro Delgado de cara al debate presidencial que se realizará por ley hacia el balotaje. En este caso está participando Alejandro Pacha Sánchez por el Frente Amplio y por el Partido Nacional se hizo presente Horacio Abadí y también Nicolás Martínez. En este caso, la propuesta que trae el Partido Nacional es replicar el formato que ya se utilizó en el debate del periodo pasado, donde en ese entonces el candidato era Daniel Martínez y Luis Lacalle
Pou. Sobre este tema habló esta mañana el senador electo del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, que él celebraba estas instancias de intercambio y también señalaba que quedó demostrado en campaña que Yamandú Orsi tiene un discurso sólido y claro y una capacidad de diálogo, y también él hablaba de una reunión que se va a estar realizando esta tarde entre los senadores electos y el comando de campaña del Frente Amplio para delinear estrategias comunes y, bueno, llevar un punto en común las visiones de los distintos sectores de cara a lo que va a ser esta campaña camino al balotaje. Vamos a escuchar lo que decía y venimos con más detalles. La idea fundamental es coordinar el trabajo, ¿no? Nosotros en el Frente Amplio tenemos pluralidad, tenemos visiones muy diferentes sobre distintas cosas, pero un programa común, un proyecto común, y el Senado electo representa también distintas visiones, distintos sectores, y todos tenemos que estar muy alineados para trabajar de cara al balotaje. Así que el desafío es coordinar eso y, bueno, obviamente sí mostrar un equipo sólido como lo vamos a tener una vez que seamos gobierno. El Frente Amplio no puede despegarse ni un poquito de su militancia, de su base social en todos los rincones del Uruguay. Ayer analizábamos el caso de Curtina, por ejemplo, en Tacuarembó, donde por primera vez el Frente Amplio gana. En Tacuarembó, en Durazno, por primera vez el Frente Amplio gana también. Y los compañeros que han estado trabajando ahí, a veces con mucha soledad, muy poquitos compañeros, también necesitan de la cercanía de compañeros y compañeras de distintos rincones del país. Consultado por el debate presidencial de cara al balotaje, Sibila dijo que quedó demostrado en campaña que Yamandú Orsi puede responder con mucha claridad y solidez y celebró la instancia del debate de ideas. El Frente Amplio tiene un programa muy sólido, tiene una fórmula muy sólida, tiene un candidato presidencial que ha demostrado también, en estos días lo hemos visto en varias entrevistas públicas que se han hecho sobre los distintos temas de cara a la segunda vuelta, que puede responder con mucha solidez y claridad sobre los distintos temas que se le preguntan. Así que para nosotros hay una garantía con el proyecto del Frente, con su programa y con sus candidatos de que vamos a salir muy bien. Bueno, Pilar, les reitero que se está desarrollando esta reunión. Está previsto que dure aproximadamente unos 60 minutos, así que en cualquier instante volvemos con más novedades. Se están delineando las estrategias para este debate y una fecha estimativa que se maneja es el 14 de noviembre a confirmar, pero ya les podremos llevar más detalles en algunos minutos. Muchísimas gracias, Juliana. Estaremos atentas a tu convocatoria y seguimos en campaña porque el senador electo por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, va a comenzar una gira por el interior del país para buscar apoyos al candidato de la coalición Álvaro Delgado de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre. Para el exministro de Trabajo en el Parlamento, sin mayorías, debe ser de mucho diálogo para alcanzar acuerdos. Bordaberry anunció además que trabaja en un proyecto de ley de urgente consideración que cree un nuevo Instituto Nacional de Rehabilitación que saque a la SENACLAF de la órbita del Poder Ejecutivo y una modificación a la ley de derribo. Mucho diálogo y buscando acuerdos superadores, sobre todo eso. Vamos a necesitar mucho acuerdo, es una nueva situación que no se da desde hace 20 años en el país, pero hay que recordar que antes del año 2005 esta era la situación normal. El que estaba en el gobierno no tenía mayoría y tenía que buscar acuerdos parlamentarios. Yo fui ministro en ese momento en un partido que éramos minoría y teníamos que buscar los acuerdos y los lográbamos. Ahora hay que hacer lo mismo, lo que pasa es que parece que nos desacostumbramos de eso, pero está bueno y me parece que es un desafío para quienes vamos a estar en el Parlamento. En cuanto al Ministerio del Interior, ¿fue una expresión de deseo o va a trabajar para que sea del Partido Colorado? Yo creo que el Partido Colorado tiene un gran equipo en materia de seguridad ciudadana. Ese es otro de los motivos por los cuales hay que votar a Álvaro Delgado. Y si tenemos un gran equipo con 13, 14 personas de primerísimo nivel, es lógico que pidamos una incidencia en esa área que es la más sensible hoy y en la que tenemos que trabajar más, ¿no? Que es tratar de superar los 15 años del desastre que nos dejó el Frente Amplio en materia de seguridad, ¿no? El senador nacionalista Javier García dijo que el Frente Amplio traicionaría la voluntad popular si reformara el sistema previsional, como estaba anunciando el candidato presidencial Yamandú Orsi. García habló en San José durante una gira para agradecer el esfuerzo de la militancia nacionalista. Esta semana el candidato
Yamandu Orsi dijo hace 24 horas que había que escuchar los votos del sí de la papeleta blanca y que por lo tanto él iba a pensar en revisar el sistema de seguridad social. Si esto es así, y lo dijo, esto es estrictamente lo que dijo, esto sería una enorme trampa antidemocrática, porque el pronunciamiento de los uruguayos el domingo de noche fue también muy expreso, que es mantener el sistema de seguridad social. Y no se puede, por vía oblicua, traicionar la voluntad popular. No solo no se puede traicionar, sino que esto que dijo el profesor Orsi confirma lo que dijimos en la campaña electoral. Y es que cuando el propio jefe de campaña de Orsi, con el candidato al lado, habló de nacionalizar los ahorros previsionales individuales de 1,5 millones de uruguayos, lo que confirma el candidato del Frente Amplio es que están dispuestos a ello y que tienen, como dijo Álvaro Delgado días atrás, un plan B, que traiciona la voluntad popular. Y vamos a hablar ahora del Frente Amplio porque el senador electo Felipe Carballo se refirió a la estrategia utilizada por la vertiente artiguista en las elecciones de 2019, que le permitió en este caso a él, por compromiso Frente Amplista, acceder al Senado. Tomamos la definición de presentar 115 listas. Esas 115 listas se dividen no en todo el país, no en todos los departamentos, sino que en algunos de ellos. Particularmente estamos hablando de 8 o 9 listas por departamento, que nos permitió de alguna manera proyectar y lograr un reconocimiento también, ¿por qué no?, a muchos compañeros y compañeras que vienen trabajando en el ámbito político desde hace muchísimo tiempo. Esto se da también en el marco porque, bueno, dentro de nuestra propia fuerza política se habían tomado algunas definiciones en donde los grandes se juntaban con los grandes. Y donde los grandes se juntan con los grandes, obviamente que los chicos desaparecen. Bueno, nosotros somos un sector chico, teníamos que pensar en alguna alternativa que nos permitiera de alguna manera, desde el punto de vista político, seguir teniendo una voz en el Parlamento para las minorías, porque creemos mucho en el tema de la diversidad desde el ámbito político y fundamentalmente en lo que tiene que ver en este ámbito de la Casa del Pueblo, que es el Parlamento. La gente respaldó a nuestros candidatos, respaldó toda la lista nuestra al Senado, que era exactamente la misma en todas las listas, y que proyectaba, digamos, compañeros y compañeras de nuestro sector político en todos los departamentos y que pertenecen al cerno de Compromiso 711. En la acumulación de todos los votos estamos hablando algo así de casi 52.000 en todo el país, que eso es lo que nos permite, obviamente, al pertenecer a uno de los ulemas que acumuló muchos votos, poder justamente obtener lo que tiene que ver el cociente mayor que nos permite, digamos, ingresar al Senado. Organizaciones de Maldonado piden justicia por Mili, la joven que se suicidó el jueves y que había denunciado una violación en grupo que sufrió en su adolescencia. El caso prescribió, ya que la denuncia se radicó años después de lo sucedido. Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso, se refirió a las consecuencias de la violencia sexual y dijo que las víctimas hablan cuando están preparadas. Transitar una experiencia de violencia sexual realmente genera efectos traumáticos. Hay distintos efectos y distintos impactos que se pueden presentar en el momento, pero también se pueden presentar más adelante. Es muy importante la respuesta del entorno. Si el entorno es un entorno protector, un entorno que cree y que acompaña, esos efectos se van a ir mitigando, obviamente con la ayuda especializada, ¿no? Dentro de las cosas juega también un poco la mirada social que hay respecto de la violencia sexual, cómo se tiende a culpabilizar a las víctimas. Eso es algo que como país no hemos podido derribar. No hemos podido derribar esos prejuicios, esa mirada muy machista respecto de
de la violencia sexual, y muchas veces las víctimas también se sienten con una enorme fragilidad interna como para poder enfrentar todo esto y enfrentar la reacción social. Y ni que hablar enfrentar todo lo que es el proceso de acceso a la justicia. Entonces lo que sucede es que las víctimas hablan cuando están preparadas, cuando pueden hacerlo, cuando han encontrado un entorno que las escucha, cuando han encontrado información quizá, ¿no? De decir, esto que me pasó realmente, yo no tengo la culpa, no soy responsable. Y en ese tiempo lo que sucede es que a veces, bueno, se terminan los plazos, la prescripción de los delitos, la posibilidad de denunciar. Y eso es tremendamente frustrante, eso hace que muchas víctimas caigan en depresiones muy grandes por, bueno, no poder acceder a la justicia cuando están medianamente preparadas para eso. La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios y la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, presentaron ante la justicia un pedido de habeas corpus correctivo por la situación de hacinamiento y vulneración de derechos de las personas privadas de libertad en 27 unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación. La acción presentada revela que 43% de la población privada de libertad cumple su pena en condiciones inhumanas y degradantes. Entendemos que es necesario que se declare la emergencia en materia de cárceles. Justamente venimos trabajando ya hace un tiempo este tema y en definitiva tomamos la decisión en el sindicato de presentar este habeas corpus correctivo, que es necesario que los partidos políticos se junten justamente para realizar políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos. Es fundamental que el sistema penitenciario tenga recursos, ya sea económicos como también la falta de personal que tenemos. Es necesario el ingreso de personal civil penitenciario. Tenemos entre 1 y 3 trabajadores para 180 personas privadas de libertad. El número que pretendemos es tener 1 cada 10 personas privadas de libertad, o sea que estamos muy lejos de lo que nosotros consideramos. Esta es una cárcel que no garantiza la rehabilitación, que a la ciudadanía le cuesta carísima y que tiene resultados pésimos y que nos está generando dinámicas violentas y que tienen mucho que ver con los problemas de seguridad que tenemos. Es decir, los resultados vienen siendo pésimos, ¿no? Entonces, reconocer que hay una situación de emergencia lo que permite es tener algunas herramientas más para poder abordar problemas con urgencia en esta saturación que tenemos hoy. Una delegación de la Intendencia de Montevideo que incluyó al intendente Mauricio Zunino participó este miércoles y también hoy jueves lo va a hacer en Madrid del Encuentro de Ciudades Iberoamericanas organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, formó parte del panel El valor del talento en el desarrollo de la región iberoamericana, emprendimiento, movilidad humana e innovación, donde se abordó cómo fortalecer políticas públicas de empleabilidad desde una perspectiva de desarrollo integrando a las poblaciones migrantes. Zunino expuso las principales iniciativas llevadas adelante por la intendencia vinculadas a empleo y migración. Algunos de los desafíos que tenemos para adelante tiene que ver con la sostenibilidad de nuestros estados de bienestar y nuestro sistema de seguridad social. Entonces, la retención de talento, la retención de generación de conocimiento y de poder generar valor a partir de ese conocimiento es el que nosotros buscamos de esa manera. Por eso también, y visto, lo señalaba el secretario iberoamericano recién, el tema de las particularidades de la migración en América Latina. Y en particular para Montevideo, que durante mucho tiempo fue quizás un expulsor de su propia población, nos hemos transformado en los últimos años básicamente en tratar de ser retensores de nuestra población, pero a su vez tener la capacidad de recibir población migrante. Y esa población migrante, que es muy heterogénea, que tiene condiciones variables, también verla como una oportunidad en términos de esa posibilidad de movilidad humana. No verla en términos de derechos, de adquisiciones de derechos, pero también verla en adquisiciones como esa oportunidad de transformación productiva que efectivamente nosotros queremos dar. Y nosotros ahora volvemos a esta ciudad y nos vamos directamente al espacio modelo donde se encuentra nuestro compañero Eduardo Delgado, que con un anuncio y un lanzamiento importante. Eduardo, ¿cómo estás?
Así es, Pilar, un gusto saludarte. Lanzamiento de nada menos que la 29ª edición de la San Felipe y Santiago, la clásica carrera de 10 kilómetros tan tradicional de la ciudad de Montevideo, que este año se correrá el 16 de noviembre a partir de las 19:30 horas, con su clásico recorrido desde la Rambla de Carrasco, allí frente al Hotel Sofitel, hasta las Letras de Montevideo en la Rambla República del Perú. Presentes en la mesa de lanzamiento el intendente interino, estamos hablando de Federico Graña, la directora de Deportes, Silvia Pérez, y el primer atleta y la primera atleta uruguaya que ganaron esta carrera años atrás, que en sus primeras ediciones estuvo siempre ganada por atletas de origen africano. Lo dejo con los comentarios del intendente Federico Graña referido a esta clásica carrera de Montevideo. Y con el cuidado de nuestra sociedad, ¿no? Y me parece bien que se haya dado ese lazo, que ya es la segunda vez que lo hacemos, y que viene con un proceso, sobre todo con Fundación Canguro, que nos venimos encontrando en distintas actividades en las que la Intendencia participa, como el Café Solidario, ahora también en la San Felipe y Santiago, poniendo un tema central de nuestra sociedad, que es el cuidado de aquellos gurises y gurisas que no tienen la suerte de nacer en un hogar consolidado. Intendente interino de Montevideo, Graña. Así que bueno, vamos ahora al contacto con Juliana Perdomo, que se encuentra, como dijimos, allí en la Corte Electoral. Juliana, ¿surgen novedades? Sí, Pilar, acaba de terminar esta reunión. Estamos con Alejandro Sánchez y Nicolás Martínez. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se conversó en esta instancia? Bueno, primero que nada quiero agradecer a la Corte Electoral y obviamente al comando del candidato Delgado. Fue una muy buena reunión donde todos los ministros de la Corte nos recibieron. Tenemos que organizar un debate. Ustedes saben que la ley exige que exista un debate obligatorio y en función de eso hemos sido notificados de todos los componentes, las circulares y los aspectos legales del debate. Y bueno, la verdad que ha sido una buena reunión, muy formal, como debe ser la primera instancia, donde lo que hemos acordado es que el martes próximo nos reuniremos los comandos, de ambos comandos, para establecer la fecha, los contenidos del debate, la duración, los temas que se van a debatir y las reglas del debate, con lo cual ha sido una muy buena reunión. ¿Podría replicarse lo que pasó en el debate pasado, el formato, digamos? Bueno, podría ser un formato, pero nos vamos a juntar el martes para poder ajustar todos los detalles. Ustedes entenderán que hay detalles de carácter técnico para la producción, hay detalles que tienen que ver con aspectos políticos, la fecha, el horario ya se sabe porque la ley establece que tiene que ser en horario central y en cadena nacional. Lo que hay que ajustar, bueno, cuáles son los temas que se debatirán y el formato del debate, que creo que es importante y relevante para que los ciudadanos puedan decidir en función de cada uno de los candidatos las propuestas que tienen. El Partido Se reúnen solo los comandos, ya la Corte queda por fuera y hay una próxima reunión. Exactamente, no sí. Necesariamente, nos juntamos nosotros el martes y en función de lo que establemos acá, se comunica a la Corte al acuerdo que llegamos nosotros para después seguir. Hoy no se supo la fecha, ni se manejó fecha. No, por ahora nada. ¿En esa reunión se definen los temas que se van a debatir? Los temas, la duración, conducción, todo. ¿Qué fue lo que se estableció hoy en esta instancia en particular? Esto, la circular. Un reglamento. Que ya existe. ¿La fecha debería ser lo más cerca al balotaje? ¿Cómo maneja usted? Estaríamos debatiendo entre nosotros y todavía no es el momento. ¿Siempre van a estar participando ustedes de estas instancias? Sí, claro. ¿Pero sí, los claro. candidatos podrían también participar en cuanto a escuchar o va a ser por fuera? El problema es que los que coordinamos los comandos, los jefes son los candidatos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es informar a los candidatos y en función de eso llegar a un acuerdo que obviamente va a ser muy sencillo de hacerlo. En cuanto a presentarle e informarle a la Corte, ¿hay una fecha establecida? Digamos que sea, después que lleguemos a un acuerdo, obviamente los dos comandos informaremos a la Corte los criterios que hemos acordado para que la Corte proceda luego a los otros aspectos técnicos que es la realización y disponer de todo el resto de los recursos que implica organizar un debate. ¿Qué significa para los comandos planificar un debate? ¿Que es relevante para la campaña? ¿Cómo ven eso? Bueno, sin lugar a dudas, cada hecho de campaña es relevante para el comando, ¿verdad? A esta altura todo cuenta. Seguro. ¿Sánchez Carroll va a jugar el productor televisivo que llegó con usted? No, él es parte integrante del comando del Frente Amplio. ¿La Corte Electoral puede tener incidencia en los ejes temáticos que ustedes resuelvan o es exclusivo de ustedes? Es exclusivo nuestro. Bien. ¿Ya está definido el lugar donde sería? Bueno, hay una propuesta, 3 propuestas, ¿no? Sí, hay 3 propuestas, ya veníamos medios los dos convencidos de una, pero hay 2 propuestas más que queremos leer y después definir.
Sánchez, Entonces se define todos los detalles. Sí. Es la idea que tenemos. Sánchez aprovecha a consultarle por la reunión de esta tarde que tendrá el comando con los senadores electos. ¿Qué se va a delinear allí? Bueno, primero a él no lo vamos a invitar a esa reunión. Yo voy a ir de tapado, voy disfrazado. Arriba, hablamos pues. Bueno, vamos arriba. Cuídate. Bien, es una reunión importante en el marco de la planificación de la campaña, naturalmente. Como todos los comandos, nosotros estamos saliendo a hacer una movilización que comienza este fin de semana y comienza la recorrida por el país, obviamente, y hoy tenemos una instancia con los compañeros cabeza de listas que han salido resultados electos de la última elección, bueno, para conversar, intercambiar, ver cuáles son los ejes de la campaña, las propuestas que tenemos, el plan de movilización, tiene que ver con una reunión de carácter político. Por los números que se dieron en Montevideo y en Canelones, ¿el objetivo está en el interior? El objetivo está en todo el país. El Frente Amplio es la fuerza más votada en 12 departamentos, lo cual eso nos llena de orgullo y además el Frente Amplio es la fuerza política de este país que tiene mayoría en una de las cámaras. Eso también nos satisface, pero obviamente eso va a implicar que con esa mayoría generar condiciones y capacidad de acuerdo. Por tanto, nosotros vamos a dialogar con todos los uruguayos porque ahora es una nueva elección. Aquí hay que elegir entre la capacidad de gobernar, de construir acuerdos y la estabilidad que se pueda generar en el país para generar cambios entre Álvaro Delgado y Yamandu Orsi. Nosotros creemos que Yamandu Orsi da más garantías de generar un cambio seguro y además de promover justamente en el Uruguay el diálogo, el acuerdo, a partir de que ya tiene una mayoría en el Senado. Bueno, eso se verá. Queremos dialogar con todos los ciudadanos. Sánchez, hay referentes políticos del Frente Amplio que hoy le van a plantear que a su entender es importante que Yamandu muestre futuros ministros ahora, en lo pronto. ¿Cuál es su opinión como jefe de la campaña? Bueno, se ve que esos dirigentes políticos hablan contigo y no conmigo, así que no sé, hasta que no lo plantees no tengo idea ni qué dirigente dice eso. A mí nadie me ha informado de eso, de ningún planteo. Estuve en reunión en el secretariado con todos los sectores del Frente Amplio y nadie me ha hecho ese planteo, ni en el secretariado ni por teléfono. Capaz que tenés que hablar con tus fuentes. ¿Qué opinión tiene sobre la mención que hizo Álvaro Delgado en una entrevista a Cristina Luttenberger? Bueno, está muy bien. Creo que la infancia y la pobreza infantil es un tema nacional que requiere de acuerdos y de política de Estado, pero a mí me parece que para solucionar estas cosas uno no tiene que hablar de cargos, tiene que hablar de temas y de políticas, más que hablar de cargos. Resolver los problemas de la infancia no se resuelve con cargos. Muchas gracias. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra de Alejandro Sánchez y también de Nicolás Martínez. A propósito del encuentro de hoy, quedó establecido el trabajo que se va a llevar adelante desde el próximo martes. Hay 3 posibles lugares donde se puede desarrollar este debate, pero la fecha y los ejes temáticos serán un asunto a trabajar desde la próxima reunión. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Nosotros ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma tenemos mucha más información para compartir. Los esperamos. Seguimos con 26 grados en estos momentos en Capital. Les contamos que la actualización del precio de paridad de importación de los combustibles establece un leve aumento, pero las tarifas al público se van a mantener incambiadas. El informe de octubre sobre el precio de paridad de importación señala un aumento de casi $1 en el litro de naftas y $1.30 en el del gasoil. Bueno, recibimos la información de Orsea y de ANCAP como todos los meses y vamos a mantener el precio del combustible, tanto de naftas como de gasoil. ¿A qué responde esta decisión? Que los informes que nos llegaron tienen unas ínfimas modificaciones al alza que no justifican hacer modificaciones en los precios. Ayer Alejandro Stepanisic, el presidente de ANCAP, señalaba justamente que en los últimos días había una baja importante del crudo. ¿Eso no se pudo trasladar a la decisión final en la jornada de hoy? Lo que pasó durante el mes de octubre es que sobre todo en los primeros 20 días del mes subió mucho el crudo y hubiéramos eventualmente tenido que hacer una suba si hubiera seguido esa tendencia, y esa tendencia se revirtió en los últimos días y eso hizo que quedáramos equilibrados con lo que teníamos a fines de septiembre.
Esta mañana se llevó adelante un paro de los trabajadores de la construcción en todo el país hasta las 13 horas. El martes, un trabajador de 22 años perdió la vida al ser aplastado por una placa de vidrio mientras descargaba materiales para una obra en Paysandú. En lo que va del año se han registrado 7 accidentes fatales en la construcción. Desde el sindicato plantea la necesidad de trabajar sobre una ley de seguridad y salud del sector y la creación de una fiscalía especializada. Lo primero es la solidaridad con la familia y obviamente con todos los trabajadores y los compañeros de trabajo. Lo segundo tiene que ver con la necesidad que tenemos hoy como industria después de que se registran 7 accidentes fatales en lo que va del año, es la necesidad de que haya un diálogo y que haya la necesidad de trabajar sobre la construcción de una ley de seguridad y salud en la industria de la construcción y también reclamar la creación de la Fiscalía Especializada, que la estamos reclamando ya hace mucho tiempo y que no hemos encontrado del sector político y mucho menos del gobierno, ¿verdad?, la sensibilidad necesaria para que esto se haga una realidad y por lo tanto trabajar sobre las causas de los accidentes laborales y no lamentar o tener que lamentar, ¿verdad?, una nueva pérdida. Si uno considera de que este gobierno en sus inicios, ¿verdad?, flexibilizó los controles a partir de que hay menos cuerpos inspectivos, que el Banco de Previsión Social lo controla si la empresa está cumpliendo con la legislación laboral. Esto lleva que en definitiva, ¿verdad?, la creación de puestos de trabajo sean de mala calidad y que muchas veces, ¿no?, esto detona o se identifica a través de un accidente laboral. Madres, padres y estudiantes del Instituto Valle y Ordóñez, Liceo 36 Ivo, se reunirán esta tarde en la explanada del liceo ante la decisión del CODICEN de reducir los grupos de bachillerato. Estudiantes rechazan la medida y hoy plantean alcanzar un acuerdo para plantear una contrapropuesta a las autoridades de la educación. Nos comunicaron que van a cambiar algunos grupos porque precisan agregar cuartos y entonces esto como consecuencia de la supresión de todos los cuartos del Bauzá, que es un liceo vecino, y entonces el plan que tienen las autoridades es quitar quintos y sextos de nuestro liceo para poner más cuartos. Estamos muy preocupados porque de este modo no se está protegiendo las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes en nuestras clases que sabemos que el año que viene no van a poder cursar con nosotros, porque por ejemplo, tenemos 5 quintos biológicos, este año tenemos 3 medicinas. Pero el año que viene de los 5 quintos biológicos van a quedar solamente un grupo de medicina. Por lo tanto, lo que no podemos creer es que le tengamos que decir a nuestros alumnos, y no sabemos quién se lo va a decir, que el año que viene no van a poder cursar en el liceo, que van a ir a un liceo que no saben dónde es, y por eso los padres, cuando los citamos el martes para comentarles esto, van a empezar a realizar diferentes acciones. Hoy tenemos otra reunión a las 7 de la tarde también para ver una solución porque no estamos dispuestos a que nuestros alumnos se vayan. Hoy hay una bipartita con el sindicato y sobre las 19 horas se convoca una asamblea con padres, madres y estudiantes en la explanada del liceo para analizar una contrapropuesta. El CODICEN da una propuesta de eliminar los quintos y los sextos para recibir 7 cuartos y la contrapropuesta que hace dirección es que recibir 5 cuartos y tener al menos una orientación de cada una clase de cada orientación. Y pedimos que vengan hoy, es que vamos a hacer esto con los padres y con los estudiantados y con los profesores para hacer una propuesta, una carta para elevar al CODICEN y necesitamos firmas de mayores de edad. La directora de Educación Secundaria, Jennifer Cherro, aclara que los cambios en el Liceo Bauzá y también en el Ivo no se debe a un recorte de grupos. Señala que cada año cambia la malla de grupos y si hay grupos con poco estudiantado, se crean nuevos donde hay superpoblación. Cherro señala que en esta administración hay 108 grupos menos y no 564 como denuncia FENAPES. Nosotros tenemos 309 liceos en el país, 308 tiene tiempo extendido y el liceo 6 tiene 4 turnos que funcionan con horas de 35 minutos. Es el único liceo en el país que tiene esa modalidad. Este año, así como lo hicimos el año pasado con el liceo 3, decidimos pasar a la misma extensión porque hay un estudio realizado por planeamiento que nos demuestra que pierden hasta 2 y 3 meses de clase con esos 10 minutos menos que tienen con respecto a los demás. Entonces, se pasaron quintos y sextos se redistribuyeron
los grupos propios más algunos más de quinto y sexto en el Bauzá, y lo que se hizo fue redistribuir los cuartos hacia el liceo 36, 53, 63, 59, 63. Quiere decir que no hay recorte de grupos. Y además tengo que darles otra noticia. En que va a ser esta malla de grupos. Ustedes recuerdan que el año pasado nosotros tuvimos que sacar los cuartos de 35, y no es sacar los cuartos porque los sacamos o los suprimimos. Creamos cuartos en otros liceos que había demanda. Que grupos en esta administración, grupos enteros, hay 108 grupos menos, ¿tá? 108 grupos menos, porque se fueron sacando y agregando nuevos donde existía necesidad. Y después había 223 más o menos de grupos compartidos. Y los docentes de FENAPES se reunieron esta mañana en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ustedes también veían a la directora de secundaria, y llevaron una propuesta a estudiar. El próximo lunes habrá una nueva reunión para tratar de acordar posiciones. Lo que pasa es que el problema del ajuste de grupo no es un problema que involucra solo al sindicato, involucra a estudiantes organizados, involucra a familias que ya se están movilizando. Esperemos que se recapacite, porque el problema del Bauzá no es solo el problema del Bauzá. Nosotros tenemos un problema neurálgico en la zona del Prado, de Montevideo, que involucra a varios liceos y que creemos que hay que analizar en una clave pedagógica y escuchar a las comunidades educativas. Yo creo que muchas veces el problema que tiene la administración es que no tiene un conocimiento cabal del territorio y termina tomando medidas que tienen más un aire de gestión pura y dura y no de un criterio territorial que tiene que tener en cuenta la gestión y el manejo de los recursos, pero tiene que tener en cuenta otros elementos a la hora del análisis. Nosotros vamos a trabajar con las comunidades educativas como siempre, esperemos que se revierta toda la situación de la zona del Prado, que no es la única del país, que también hay dificultades en el interior, y vuelvo a decir lo principal, acceso democrático al conocimiento. Cualquier estudiante en cualquier rincón del país tiene que acceder a la propuesta pedagógica que crea más conveniente seguir y que le permita formarse. Eso es lo principal. Y volvemos al espacio modelo, donde se está realizando el lanzamiento de esta corrida de San Felipe y Santiago. Eduardo, estamos contigo nuevamente. Así es, Pilar, como decíamos, 29ª edición de esta clásica carrera de 10 kilómetros por la Rambla de Montevideo. Y para conocer un poquito más sobre esto, estoy con el intendente interino de Montevideo, con Federico Graña. Bueno, ¿cuáles son las principales características de la edición de este año, Federico? Yo creo que hay algunas cosas que se repiten, que son un clásico, que son importantes de repasar, porque recién los dos deportistas que invitamos para homenajear por ser el primero que lo ganó, el primer uruguayo que lo ganó en el 2002, y después la primera atleta que la ganó en el 2016, normalmente eran de otras nacionalidades que ganaban, es esa característica de correr en la Rambla de Montevideo con un atardecer siempre, casi siempre, maravilloso, ¿no? Porque eso depende más del clima. Creo que es un llamado también a recorrer ese espacio que es el espacio más democrático de la ciudad, sin ningún lugar a dudas. Pero además, si uno tiene en cuenta que el running tiene una relación con el cuidado, bueno, varios de nuestros sponsors también hacían referencia a eso, ¿no? Del cuidado biopsicosocial que genera la práctica de este deporte. También le metimos otro contenido vinculado al cuidado en esta edición, que es, por un lado, acompañar por segunda vez la Bebetón de la Fundación Canguro, que es esa fundación que trabaja en Pereira Rosell para acompañar a niños y niños recién nacidos, que no tienen la suerte de nacer en un hogar constituido y que por lo tanto ese acompañamiento que es vital para el desarrollo en esos primeros meses de su vida se lo dan mayoritariamente estas mujeres que aportan ese tiempo, y no solo aportan su tiempo, sino que dan más tiempo para generar fondos, tratar de que ese espacio esté cada vez mejor. Y también, por otro lado, con el área de bienestar animal de la Intendencia, en que nos sumamos a que los atletas y las atletas que vengan a buscar su kit aquí al espacio modelo, si quieren, van a poder aportar o alimentos o materiales dirigidos a animales para los refugios, sobre todo, y darle apoyo a sostener esta también red de solidaridad que en este caso va dirigida al bienestar animal. En 2023 aproximadamente 4.500 corredores. Imagino que esto implica una logística importante para la Intendencia, ¿no? Es una logística enorme, también lo agradecíamos recién en el lanzamiento a todas las y los trabajadores de la Intendencia de Montevideo, de distintas áreas que trabajan en esto, no solo la Secretaría de Deporte, son muchas las áreas que trabajan, desde tránsito, desde limpieza, para que después que suceda esto en la ciudad esté
perfecta, entonces son muchísimas áreas las que están y sí, obviamente es un operativo logístico bastante grande, pero ya hay una experiencia acumulada en eventos de este estilo. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Pilar, como decíamos, 16 de noviembre, la clásica San Felipe y Santiago, desde las 19:30 horas. Muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya venimos con el último bloque de esta edición. La Suprema Corte de Justicia rechazó la recusación planteada por OCE contra el proyecto Neptuno. El Tribunal de Apelaciones podrá expedirse sobre esta medida cautelar. OCE había presentado la recusación contra el Tribunal de Apelaciones en lo civil de cuarto turno en el marco de la medida cautelar que suspendió la firma del contrato del proyecto Neptuno. El ente entendió que el tribunal ya se había expedido respecto del asunto y que no es procedente que falle sobre aquello que ya se pronunció anteriormente. El juez Alejandro Recarey, que determinó la medida cautelar, siguió a cargo del caso luego de que el Tribunal de Apelaciones rechazara una recusación en contra del magistrado por parte del Ministerio de Salud que pretendía que Recarey fuera apartado del caso por considerarlo imparcial. La justicia entendió que la solicitud no tenía fundamentos. Luego, el Tribunal de Apelaciones rechazó la recusación formulada por OCE a su respecto y el expediente fue enviado a la Suprema Corte de Justicia, que ratificó el fallo. La resolución alude a la falta de claridad y ponderación en la recusación promovida y condena al ente a pagar los gastos de la instancia. Aunque sigue vigente la medida cautelar que dejó en suspenso la firma del contrato, continúa el trámite de autorización ambiental en la cartera de Ambiente. En paralelo a este proceso judicial, tiene lugar otro para que se rechace el proyecto Neptuno iniciado por las mismas organizaciones. Y vamos a hablar de Peñarol, de lo que pasó ayer. Le ganó 3-1 a Botafogo en el Estadio Centenario por la semifinal de la Copa Libertadores, pero el 0-5 o 5-0 en contra de Río de Janeiro cerró su participación. Y volvió a ampliar a 2 la diferencia carbonera. En el ámbito internacional nos quedamos en Argentina, donde hay un nuevo canciller, Gerardo Wertheim, quien ratificó en sus primeras declaraciones, tras ser nombrado como sustituto de Diana Mondino, que la política exterior de su país la conduce exclusivamente el presidente Javier Milei, al tiempo que el gobierno anunció que auditará al personal de Cancillería para identificar enemigos de la libertad. El nuevo titular de la Cancillería argentina afirmó en un comunicado enviado al medio La Nación que en su país hay una sola política exterior y es la que define el presidente Milei, asegurando que todo el equipo que dirige está alineado con esa visión, prometiendo además que modernizará la diplomacia y optimizará los procesos para que Argentina brille en la escena global, asegurando una transición ordenada. Gerardo Wertheim, un empresario, gerente deportivo internacional y embajador de Buenos Aires en Washington, reemplazó a Diana Mondino, quien fue destituida luego que la delegación argentina en las Naciones Unidas votara a favor de levantar el embargo financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace más de 6 décadas. Mientras tanto, el ejecutivo de Javier Milei anunció este miércoles que auditará al personal de la Cancillería para identificar a los funcionarios y personal de carrera que no estén alineados con su postura ideológica en materia de política exterior, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad, señaló el gobierno libertario en un comunicado. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mediodía. La actualización informativa será a las 18:55. Nosotros volvemos bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. Este jueves se reúnen los senadores electos con el comando de campaña del Frente Amplio para delinear la estrategia de cara a la segunda vuelta electoral. El senador electo por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry, empezará una gira por el interior del país para buscar apoyos al candidato de la coalición, Álvaro Delgado, en el balotaje.
Ministerio de Industria confirmó que mantiene el precio de los combustibles en noviembre pese al informe de actualización del precio de paridad de importación que recomendaba un leve aumento. Nuevo paro tras la muerte de un trabajador en una obra en Paysandú. En lo que va del año, son 7 los accidentes fatales en el sector y el sindicato reclama una ley de seguridad y salud del sector y la creación de una fiscalía especializada. Funcionarios penitenciarios presentaron ante la justicia un pedido de habeas corpus por hacinamiento y vulneración de derechos de las personas privadas de libertad en 27 unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación. De la Libertadores que se definirá entre brasileños. El nuevo canciller argentino Gerardo Bertein dijo en sus primeras declaraciones que la política exterior de su país la conduce exclusivamente el presidente Javier Milei. Padres del Instituto Valle y Ordóñez, Liceo número 36, se reunirán esta tarde en la explanada del liceo ante la decisión del Codicen de reducir los grupos de bachillerato.